seguir estudiando el libro de Mateo, el capítulo 21. Si usted se recordará, está en este capítulo, Mateo empieza a narrar todo lo que el Señor Jesucristo hizo antes de ir a la cruz del Calvario. Estábamos en la última semana en la que el Señor entró con ese recibimiento triunfal montado sobre un pollino. Se recuerda que estuvimos hablando acerca de eso también, hermano, cómo el Señor entró al templo y tiró las mesas, porque Dios no quiere que hagamos del evangelio un negocio, que sea una excusa para sacar beneficio personal. Dios ha sido un Dios de orden, y algo que hemos aprendido y Mateo nos ha mostrado es que todas las cosas se someten a la voluntad del Señor. Hay cosas que probablemente no se van aunque nosotros quisiéramos, el Señor indudablemente no las va a hacer, porque Él conoce o sabe más que nosotros. Pero vamos a estudiar, hermano, en Mateo capítulo 21 del versículo 18 al 22. Y si usted se da cuenta, en este versículo, hermano, empezamos a conocer realmente cómo el Señor, aparte de ser Dios, hombre aquí en la tierra, también era aquel ser, el máximo profeta que ha existido sobre esta tierra. Por eso vamos a estudiar lo que el Señor nos dejó a través de este pasaje, y en el encabezado dice: la maldición de la higuera estéril. Y quiero decirle que antes de que leamos eso, yo creo que la mayoría hemos leído este pasaje, cómo el Señor maldice a esa higuera. Pero algo que tenemos todos los seres humanos en común, que todos, no importa si cree o no cree en Dios, todos creemos en algo o en alguien. A veces no, qué bueno fuese que todos creyéramos en el Señor, que nuestra confianza estuviera puesta en el Señor, pero no es así. Nosotros creemos aunque no tenga a Dios, el ser humano tiende a creer en algo o en alguien, ya sea un amuleto, ya sea un recurso. El hombre deposita su confianza en eso. Y eso ha sido, hermano, desde el principio y hasta el día de hoy. Pero hay una palabra para cada uno de nosotros hoy, porque muchas veces en eso es que nosotros nos apoyamos o descansamos. Muchos descansan en el trabajo, muchos descansan en el dinero, muchos descansan, hermano, en lo que pueden hacer, sin olvidarse de que las cosas pueden desaparecer de la noche a la mañana. En un abrir y cerrar de ojos puede cambiar nuestra situación. Hoy estamos aquí, probablemente a medianoche podemos estar agonizando y a punto de morir, pero no pensamos esas cosas. Entonces el Señor nos quiere mostrar, o Mateo nos quiere hacer ver cuál ha sido el carácter de Cristo desde el principio, cómo el Señor se ha venido revelando a todos, hermano, tanto a los religiosos como a sus discípulos. Si usted tiene ahí Mateo capítulo 21 del versículo 18, vamos a leer todos juntos, hermano, la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tiene? Mateo 21, 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Versículo 21. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí vemos claramente que el Señor nos está mostrando primeramente su naturaleza humana, porque cuando leemos ahí, dice la palabra que Él, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Se da cuenta? Aquellas personas que pueden cuestionar la naturaleza del Señor, ahí nos confirma Mateo a través de esta escritura que el Señor era hombre, era Dios aquí en la tierra y tuvo los mismos padecimientos que nosotros tuvimos. Y eso es una doctrina básica que debe de existir en cada uno de los que creemos en Cristo.
que Él vino aquí a la tierra, que Él murió, dio su vida por nuestros pecados, que padeció las mismas situaciones quizás que nosotros padecemos. La única diferencia que en Él no se encontró pecado. Eso es lo importante de poder observar esto. Entonces aquí vemos la fe, hermano, que puede haber en un creyente, y el Señor nos muestra cómo nosotros podemos llegar a tener fe. La fe es confianza de lo que Dios puede hacer. Aunque nosotros no miremos las cosas, pero creemos que Dios lo puede hacer. Ahora, ¿lo va a hacer a nuestra manera? No, lo va a hacer a la manera de Él. ¿Lo va a cumplir lo que nosotros le pidamos? Probablemente no, porque Él sabe mejor que nosotros. ¿Entiendes? Nosotros nos enfocamos o pedimos de acuerdo a las situaciones o necesidades que son convenientes a nuestra vida, pero no miramos lo que puede venir más adelante. Entonces, hermano, podemos ver ahí que lo que encontramos es que el Señor tenía esa naturaleza que era genuina, era única. No se estaba preocupando de lo que los demás fueran a pensar de Él. Por eso dice que cuando tuvo hambre, indudablemente lo primero que vio fue esa higuera. O sea, como usted, yo no sé, cuando era niño, cuando tenía hambre y quizás no quería regresar a su casa o no había en la casa nada que comer, ¿qué era lo que agarraba uno? Lo que encontrara. Si encontraba un palo de mango, ahí, hermano, se echaba su mango. Nances, aquí creo que no existen los nances, ¿verdad? Guayaba, yo no sé usted la niñez que tuvo, si era de ciudad, de que usted solo era finuchi, ¿verdad? Yo, hermano, era de los que en mi casa teníamos palo de mango, teníamos un palo de guayaba, o sea, hermano, era como lo que le caía a uno, era el snack, que le dicen aquí los hipotes. O sea, uno comía eso. Ahora, para que se dé cuenta que el Señor en el camino le dio hambre y quizás nadie tenía nada y no había nada que comprar. Entonces ve la higuera. Entonces aquí hay algo profético que quiero que nosotros podamos observar que el Señor hace. No nos equivoquemos con lo que el Señor hace a lo que nosotros podemos hacer. No nos equivoquemos del poder de Dios y el poder que está sobre nosotros. Ahí yo quiero que el Señor nos va a dar una enseñanza a través de este pasaje. Entonces, hermano, vemos ahí que el Señor, de una manera u otra, cuando menciona acerca de la higuera representaba lo que era la ciudad de Israel, el pueblo de Israel. Se recuerda de que cuando entró al templo, porque todo es una secuencia, nada está separado de lo que el Señor menciona en el capítulo 21. Cuando Él entró a la ciudad, todos hermanos le decían, Hosana, el hijo de David. Había una multitud de personas, probablemente descendientes o familiares judíos de Israel, que vivían en otras tierras, pero que eran fieles a esa semana, que era recordar la libertad que había hecho el Señor cuando eran esclavos en Egipto. Entonces, al pasar el tiempo, se dio cuenta en esos mismos días cómo el Señor había encontrado, hermano, en esos mismos días, cómo se había desviado tanto el pueblo de Israel, que ya no hacían sacrificios genuinos, sino que era para obtener negocio. Por eso Él entró al templo y tiró todas las monedas, porque vio que no era nada realmente que lo que se hacía era agradable delante de Él. Ahora, este pasaje indudablemente se cumplió, porque si dice la palabra que cuando el Señor en el versículo 19 dijo, y viendo una higuera cerca del camino, vio en ella y no halló nada en ella, sino que encontró solamente hojas, y les dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Por qué esta palabra si fue literal con la higuera? Porque los discípulos lo vieron, pero lo que el Señor estaba tratando de decirles es proféticamente lo que representaba la higuera. Ahora, usted sabe que hay frutas o hay árboles que solo son el puro, como dicen, el puro mate nada más. Nosotros me recuerdo que tuvimos un palo de coco que nació, hermano, a saber cómo. El palo ese de coco, mire, pasó años para que diera un coco. Pero yo no sé cuánto se tarda un palo de coco que de cocos. Pero ese palo de coco, ahí estaba el palo de coco, miren, año tras año decimos, a ver cuándo tiene un coco ese palo.
Al final lo terminaron cortando, porque ese palo creo que dio un coco y no tenía nada de, porque a uno le gusta pelar el coco, comerse la comida, el agua, un coco. Entonces, a veces, hermano, así el Señor miraba al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos tenían que dar fruto, pero solo miraban las hojas. Entonces, eso era muy importante que nosotros entendamos cómo el Señor relacionaba la higuera con el pueblo de Israel. Cuando menciona ahí y dice que lo único que vio fue hojas. Ahora, bien importante esto, que en ese tiempo el Señor asumía de que aunque esa higuera no iba a dar fruto, pero por lo menos tenía que ya verse la seña de que algo iban a hacer. ¿Entiende? Porque las hojas anunciaban eso. No era solo por estar, o sea, solo tenía hojas y no tenía fruto. Por eso el Señor decía esto, porque miraba a los religiosos que conocían la ley, que pretendían estar cerca de Dios, de buscar de Dios, que eran los únicos que tenían ese nivel de santidad para con Dios. Y todo el pueblo no tenía esperanza. Entonces él miraba a ellos como tienen hojas pero no dan fruto. Ahora le hago una pregunta: ¿habrán creyentes o habremos creyentes que somos buenos pero no damos fruto? Es algo que debemos de preguntarnos. ¿Qué fruto es el que el Señor espera de nosotros? De todo tipo, hermanos. Ahí está en Gálatas capítulo 5. Los frutos los da el Espíritu Santo cuando el Señor ha obrado en nuestras vidas. Y a veces, hermanos, podemos a veces nosotros dudar de si alguien puede ser creyente o no. Pero quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Mire lo que dice la palabra. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque mire lo que dice el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire lo que dice el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué encontramos esta palabra? Porque el pueblo no tenía esperanza a través de los religiosos. Cuando el mundo mira a un creyente, entre comillas, un cristiano religioso, y ve nuestra manera de ser, el mundo no encuentra esperanza en Dios. El mundo lo que encuentra es desilusión. Cuando nosotros no nos comportamos de la manera correcta, porque todos podemos fallar, todos podemos equivocarnos. El problema es tener un estilo de vida, un estándar que no cambia. Somos así y nada nos hace cambiar. Por eso, hermano, el Señor claramente encontramos que así como Él fue hombre y tuvo hambre, en Él podemos encontrar refugio, podemos encontrar la gracia. O sea, con esto podemos cambiar. La higuera, hermano, el Señor la maldijo y dijo que no iba a dar fruto más, que no naciera nada. Pero cuando nosotros podemos relacionarnos, que el Señor hablaba acerca del pueblo de Israel, podemos nosotros pensar que nosotros ya estamos condenados, que no hay esperanza, y no es así. En Él podemos cambiar, en Él podemos encontrar una nueva oportunidad. Por eso ahí empiezan los mayores problemas para los discípulos, el poder ver primero el poder del Señor, la autoridad sobre la naturaleza, porque es algo que yo quiero que nosotros también entendamos, que Dios es un Dios soberano y poderoso. Él tiene el poder sobre la naturaleza. Ahora, yo le voy a decir, encuentre usted a alguien que esté lleno del poder de Dios, que haga que una planta se marchite, por muy ungido que sea, hermano, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Por eso con esas campañas de milagros, ¿sabe qué es lo que hizo el COVID? Fue mostrar la falsedad de eso. Porque con eso todos los que tenían COVID hubieran sido sanados si pensaban ellos que la unción estaba en ellos. ¿Se da cuenta usted? Mire, esta pandemia nos ha ayudado como iglesia, porque ha marcado la diferencia entre los verdaderos y los falsos.
en los que debemos de entender de que ahora le creemos al Señor y que Dios lo que quiere es que hayan frutos en nuestra vida. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Este pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos confirma las razones por qué el Señor tuvo hambre. Porque la gente puede decir, bueno, si tuvo hambre no era Dios. No. Aquí claramente el pasaje de Filipenses nos aclara que Él no escatimó, hermano, aún siendo Dios, padecer todo lo que cualquier persona aquí en la tierra puede padecer. Por eso el Señor nos conoce. Por eso Él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestra naturaleza. Amén. Entonces vemos ahí que el Señor quiere mostrarnos que en Él podemos encontrar una verdadera, hermano, fe. Una fe genuina, algo que es verdadero, que no es falso. Y eso, hermano, aquí lo bueno es que encontramos esperanza a través de la palabra, no a través de falsas expectativas que alguien pueda llegar a decirnos, sino que tengamos la confianza en Dios. Ahora, como le mencionaba antes, es necesario que nosotros tengamos un entendimiento correcto. Porque ¿qué pasa cuando se me dice algo y no se cumple? ¿Qué pasa, hermano, que nos agarramos de este pasaje y usted va a entender la razón por qué el Señor maldijo a la higuera? La razón por la que la maldijo fue porque les estaba diciendo a ellos que ese pueblo de Israel había dado muchas hojas, pero no tenía fruto. El fruto que él esperaba que hubiese generado toda esa comunión que tuvieron con él desde el principio. No dio fruto, se desviaron cada vez más. Y muchas veces como creyentes, en vez de acercarnos al Señor, lo que podemos hacer es alejarnos. Por eso, hermano, es más fácil que alguien que no conoce de Cristo se rinda a Él que un creyente que se haya retirado, porque el corazón se le endurece. No sé si usted conoce creyentes que se endurecen más que uno que no conoce de Cristo, porque nosotros pretendemos que ya podemos vivir sin Cristo, porque lo conocimos y nos fue bien. Entonces creemos de que así podemos vivir a nuestra manera, porque como ya conozco a Cristo, entonces sigo viviendo y haciendo las cosas a mi parecer y a mi manera. Entonces vemos ahí que esa era la fe que el Señor quería enseñarles a los discípulos. Ahora también vemos que cuando hay una verdadera fe en nuestras vidas, cuando nosotros creemos en el Señor, eso va a producir verdaderos frutos. Diga conmigo, verdaderos frutos. ¿Cuál es el problema que encontramos el día de hoy? Y era lo que pasaba con los religiosos de ese tiempo, que eran muy buenos para hablar las cosas, pero no para vivirlas. Fruto es algo evidente, como le mencionaba yo. Ese palo, podían decir, qué bonito tener un palo de coco en la ciudad, pero no daba ni un coco, era puro plante. Hermano, eso era lo que agarraba el espacio ahí en el terreno, en el patio. Y como creyentes a veces así puede pasar, que nosotros, hermanos, somos buenos para decir que Dios es bueno, que creemos en Él, pero no hay frutos. Mire Mateo 21, 18, lo vamos a leer otra vez, el 19, perdón. Dice, y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? De que Él quiere que demos fruto. Si un creyente no da fruto, si el Señor estaba diciéndole a los discípulos que era algo profético con respecto al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que va a pasar con un creyente que no dé fruto? Póngase a pensar en eso. Póngase a pensar, porque esto era algo profético, hermanos.
No solamente era una planta que tenía fruto, que el Señor quería agarrar de ese fruto que producía, no. Era algo profético que el Señor va a decir de nosotros. Amén. Los religiosos no dan fruto. Los religiosos lo que hacen es podrir los frutos que pueden estar naciendo de otro lugar. Eso es lo que sucede y eso es lo que a veces puede pasar dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia, que somos su pueblo, que somos hermanos los que tenemos esperanza. ¿Por qué el Señor dijo esto? Vámonos a Isaías capítulo 5, versículo 1. Porque el Señor no decía las cosas por sí, sino que estaban respaldadas por lo que había hablado antes. Isaías capítulo 5, versículo 1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que yo diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Os mostraré, versículo 5, pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza. Justicia, he aquí clamor. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Que aunque nosotros creamos que el fruto puede ser producido por lo que nosotros somos, es si el Señor tiene su vallado, si el Señor está con nosotros, entonces el fruto que vamos a dar va a ser un fruto bueno. O sea, si usted tiene al Señor, pues, en otras palabras, si usted tiene al Señor y tiene una vida bendecida, es porque la gracia de Dios está sobre usted. Y eso el Señor lo va a guardar y lo va a proteger. Ahora, cuando hacemos las cosas a mi manera, desagradando a Dios, aunque miremos que hay buen fruto, hermano, ese fruto es un fruto malo. Por eso debe de discernir entre las cosas que pueden venir del Señor. Miren lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 15. Esto lo leímos y lo estudiamos hace unos meses atrás. Dice la palabra, escuche: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Escuche, ¿qué era lo que el Señor acababa de hacer? Acababa de entrar al templo un día antes, había tirado las mesas y la moneda de los cambistas porque estaban haciendo negocio del templo. Y dijo el Señor: casa de oración será llamada su casa. Ahora, dice el versículo 16: por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arbojos? Así todo buen árbol de buenos frutos, pero así todo el buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por eso fue que el Señor, escuche, esto lo dijo en Mateo capítulo 7, donde estaba instruyendo a los discípulos. Pero nos encontramos en Mateo 21, que está a punto de ir a la cruz y está profetizando acerca de la higuera. Pero ahora el Señor antes había hablado acerca de los árboles que daban buen fruto, hermano,
Si era un árbol bueno, iba a dar buen fruto. Si era un árbol malo, iba a dar un mal fruto. Por eso el Señor estaba relacionando la higuera con lo que era el pueblo de Israel. Ahora, usted puede pensar que las cosas son buenas, aunque no hayan frutos, no hay un corazón limpio, un corazón sincero. Hay gente que puede ser buena y puede ayudar y puede ser generosa y puede mostrar piedad y compasión, pero las intenciones de su corazón son totalmente diferentes. El agradecimiento es totalmente diferente. Entonces, no puede haber una persona dando buenos frutos siendo un árbol malo. Recuerde lo que dice Salmos capítulo 1, versículo 1. Todo ese capítulo de Salmos. Cómo el Señor nos ve como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que haga prosperará en él. ¿Entiende? Entonces ahora está entendiendo que es importante que tengamos una fe genuina, que nosotros realmente las cosas que hagamos las hagamos de corazón, sinceramente, porque si no lo hacemos con un corazón sincero, ¿qué venimos a hacer, hermanos? ¿Qué venimos a hacer? Hipócritas. Hipócritas. Eso era lo que el Señor le decía a los religiosos. Hipócritas. ¿Qué es lo que el Señor vino a pelear y a confrontar cada vez más de una manera, hermano, más clara? La hipocresía de los religiosos, de los fariseos, de los escribas, de los maestros. Entonces, yo sé que no hay cristianos hipócritas aquí, hermano, ¿va? Que todos somos sinceros. Amén, hermano. Mire, poquitos amén. Y usted ya me asusta, hermano. Eso, hermanos, es muy delicado. Porque probablemente como creyentes no hacemos cosas como robar, fornicar, adulterar, irnos a echar unos tragos, echar los 2 que 3 cigarros. Digo yo que no hay creyentes así, pienso yo. Que ya esas cosas las dejó. Pero ¿qué tal la envidia? ¿Qué tal la avaricia? ¿Qué tal la vanagloria, el orgullo, la arrogancia? ¿Qué tal la falta de perdón? Dios le bendiga, hermano. ¿Para qué se acercó? Entonces, ¿puedo ser un buen hijo de Dios sintiendo eso? Es la pregunta, hermanos, aquí en esta noche, que yo quiero que nosotros entendamos. ¿Puedo yo ser así? ¿Puedo yo darle gracias al Señor y renegar de Él a la misma vez? O sea, ¿realmente es un agradecimiento sincero? No, hermano, porque un árbol bueno va a dar buenos frutos, pero un árbol malo no va a dar buenos frutos, ni un árbol bueno va a dar malos frutos. O sea, hermano, es algo contradictorio. El Señor claramente nos lo está diciendo. Y dice que todo árbol, hermano, que no da buen fruto. Escuche estas palabras de Mateo 7:15. No está diciendo que no dé fruto. Dice todo árbol que no da buen fruto, diga conmigo, buen fruto. Dice, es cortado y echado al fuego. No está diciendo que no da fruto, que no da buen fruto. Y el fruto el Señor lo ve porque es lo que da el Espíritu Santo genuinamente. Algo original, algo sincero, hermanos. No es algo fingido. Porque ese es fue el mayor problema que el Señor encontró cuando llegó y vio todo lo que los maestros hacían. Él en una ocasión les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y nosotros, hermanos, somos buenos para decir las cosas, pero nosotros muchas veces no cambiamos. Nosotros venimos a ser hasta peores quizás de aquellos que podemos estarle diciendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? No venimos a hacer esperanza a aquellos que no tienen a Cristo. Porque el Señor dijo ahí, esta higuera tenía muchas ¿qué? Hojas, pero no había fruto. Entonces, hermano, podemos ser como esa higuera que tenemos muchas hojas. ¿Y qué son las hojas? Bonitos para cantar 3 coritos, hermano, para tirarnos 2 oraciones, hermano, para leer la Biblia. Somos buenos, pero no para tener un corazón rendido a Él. No
para amar a nuestro hermano, no para nosotros rendirnos al Señor y depender de Él. Venimos a tener muchas hojas y quizás demos un fruto malo. Yo creo que le conté que también en mi casa había bastantes palos de chile. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado que a mi hermana le gustaba mucho el chile. Teníamos un montón de palos de chile ahí en la casa. Allá esas cosas uno no las compraba, hermano. Allá uno las sembraba. ¿Quién no tenía su palito de chile allá? ¡Ja! Y de los más picosos. Como a mi hermana le gustaban tanto los chiles, los habían sembrado a la orilla del tapial, del cerco. Bonitos se miraban los palos esos. Un día me mandan a mí a cortar los chiles. Hermano, cortando los chiles, agarré los más verdecitos porque eran los más picosos. Cuando mi hermana los empieza a cortar, todos podridos por dentro. Y dice, ¿y aquí por qué están podridos todos los chiles? Porque abajo habían habido una cantidad de hormigas, habían hecho un hormiguero ahí toda y esas hormigas habían comido quizás todo lo que esos palos daban. Entonces los chiles crecieron, hermano, verdecitos por fuera, pero podridos por dentro. Qué feo, ¿verdad? Encontrarse usted que cuando va a comprar aguacates, hermano, los mira bien buenos, los parte y todos podridos por dentro. Mira. Por eso le digo, ya no compres aguacates ahí porque mejor regalarles el dinero. Íbamos a la tienda de los chinos y yo miraba a la gente que cuando iba a comprar sandía, hermano, y yo me decía, agárrate la sandía, y yo digo, ¿cómo si todas las veo iguales? Están duras. Pero yo miraba que la gente la agarraba, se la ponían en la oreja, la hacía más. Yo no sé, hermano, qué tenía, pero y yo le decía, ¿y qué? Yo las veo todas iguales. La gente sabe, yo no sé, distingue qué sandía está buena y cuál no. Yo agarraba la que miraba más verde, digo, esta debe ser la buena. Y era la más simple, la más payula, dicen allá. Y le digo, a mí no me pongas con esas cosas. A mí mejor las cosas enlatadas o empaquetadas, que ahí fijo que van a estar buenas. Hermanos, por eso el Señor decía estas palabras también a los discípulos, haciendo referencia del pueblo, porque para los israelitas ellos se consideraban el mejor pueblo de todos. Escuche esto, ellos por eso no se querían contaminar con los demás. Uy, Dios guarde que nos contaminemos nosotros con los samaritanos. Ellos querían mantenerse puros porque eso agradaba a Dios y no estaba mal. El problema eran las cosas que hacían. Por eso tenían muchas hojas, pero no tenían frutos. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, que podemos llegar a ser esos creyentes con muchas hojas y que el fruto que tengamos no sea un fruto bueno. También, ya para terminar, cuando hablamos de una fe, tiene que ser una fe centrada en Dios. Diga, centrada en Dios. Versículo 21, Mateo 21, 21, dice así. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres ¿en qué, hermano? Creyendo lo recibiréis. Mire lo que dice, hay que pedirle al Señor, si hay algo que usted quiere de parte de Dios y anhelamos que Dios lo haga, primero tenemos que venir delante de Él orando y creyendo. Porque a veces podemos hacer solo la mitad, el 50%. Oramos. Ay, ¿será que lo va a hacer? Ahora, ¿por qué el Señor nos pide que oremos y no solamente creamos? Porque cuando oramos, entonces entendemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso pedimos cosas y no se cumplen, porque nuestro deseo personal que Dios haga lo que queremos nos ciega y no podemos escucharlo ni tampoco entender lo que Dios quiere decirnos. Por eso la fe está centrada en el Señor. No todo lo que pidamos Dios lo va a hacer. Ahora, veamos en este pasaje por qué Él le dice a los discípulos, si tuvieres fe y no dudares,
no solamente haréis esto de la higuera, sino que también le dijeres a este monte, quítate y échate en la mar, y será hecho. El Señor lo que estaba haciendo es darles a ellos un ejemplo de lo grandioso que puede ser la fe en un creyente que se centra en Jesús. Porque nadie, a través de la Escritura, nadie, ni un apóstol, ni un discípulo, movió una montaña. ¿Está entendiendo? Él lo hizo para mostrarles a ellos, a manera de ejemplo, lo que puede hacer alguien que tiene fe. Era para que ellos reflexionaran, porque necesitaban algo grande. Además, los estudiosos dicen y hacen referencia que en ese momento, cuando iba en camino, habían delante del Señor y de los que lo acompañaban una montaña. Y él tenía que utilizar un ejemplo práctico de cómo funciona la fe. Hermanos, yo sé que todos tenemos confianza que Él puede hacer algo en nuestra vida cuando venimos delante de su presencia en petición. Pero tenemos que entender, y es algo que la iglesia debe de entender, que aunque nosotros tengamos fe, habrán cosas que Dios no las va a hacer. Porque hay cosas que están en su voluntad. Recuerde algo, los planes de Dios son mejores que los nuestros. Por eso el Señor dice que vengamos en Él orando y creyendo y lo recibiréis. Cuando nosotros, hermanos, pedimos y pedimos bien, diga conmigo, pedir bien, Dios va a cumplirlo. Pero cuando pedimos mal, ahí comienzan los problemas. Ahora, pongámonos a pensar cuál tipo de oración nosotros tenemos. Normalmente la oración que nosotros le pedimos al Señor es algo que queremos que Él satisfaga en nuestra vida. Como que fuera, hermano, ¿cuántos de ustedes miraban esas caricaturas donde alguien se encontraba una lámpara, la frotaba y salía un mago y decía, pide 3 deseos que eso te voy a cumplir? Entonces a veces pensamos que Dios es de esa manera, que yo vengo, froto, ¿verdad? Y que ya, ok, el Señor está como aquel mandadero, ¿verdad? Señor, quiero esto, tenga, papito. No es así, hermanos. O sea, el Señor nos dio la advertencia cuando hablaba acerca de los lobos rapaces. Hay cosas que debemos de entender que Dios las va a hacer primero en su voluntad y si tenemos una vida agradable delante de Él. O sea, ¿qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. Dios no va a obrar en medio del pecado. Si nosotros no tenemos una vida agradable a Él, indudablemente no somos un buen árbol y no estamos dando un buen fruto. No hay evidencia que el Señor pueda trabajar pueda manifestarse para cumplir la petición de un árbol malo. Si no hubiese dejado la higuera y esperar que llegara el tiempo y diera fruto, ¿se dio cuenta? Por eso Santiago capítulo 4 versículo 3, esto es lo más importante cuando hablamos de la fe. Dice la palabra en Santiago 4:3, pedís, ¿y qué dice ahí, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. O sea, no pedimos para que Él se manifieste, sino pedimos para lo que yo quiero. Pedimos, hermano, que me cumpla aquello que yo no tengo, que me sane de aquella dolencia que yo, pero no cambio probablemente mi estilo de vida, no cambio, hermano, muchas situaciones y eso provoca que me enferme. Ay, mire, hay gente que le pide al Señor, ay Señor, quítame este dolor, dolor de espalda, dolor del brazo, dolor de las piernas, dolor de panza, y entonces todo eso probablemente, yo le estoy hablando ya, así póngame como carnal, pues. Hermano, trabaja desde las 5 de la mañana y llega a la casa a las 10 de la noche. Come tragado en el carro. Y usted quiere tener una vida saludable porque está sintiendo acidez, porque le duele la panza, porque no puede dormir. Hermano, y quiere que Dios haga un milagro. Si usted está abusando del cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. ¿Entiende esto, hermanos? O sea, hay cosas que le desagradan. Dios no quiere a gente afanada.
Por eso Santiago dice, ustedes piden y no reciben, porque piden mal, porque lo que hacen es pedir para sus propios deleites. Queremos que Dios nos dé para sentirnos bien nosotros, pero no lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿entiende, hermano? Muchas de las cosas que hoy padecemos, yo tengo, le digo a mi edad, hermano, ya me asusta, pero yo no tengo pena. Tengo 44, aquí que me ve todo cipote, tengo 40. Hermano, me asusta. Tantos achaques, oiga, a los 44. Y ya cuando tenga 60. A los 80 le digo a mis hijas que me van a dar en una silla de ruedas. Ay, Dios mío. Y así como las veo, Dios me guarde, oiga. Hermanos, hay cosas que nosotros debemos de entender que van a obrar en una fe genuina, verdadera. Nada que haya en nosotros que sea pecado delante de Dios va a manifestar buenos frutos. Los frutos los del Espíritu Santo conforme a la vida que nosotros estemos llevando. Amén, hermanos. Por eso encontramos ahí acerca de la maldición de la higuera. No es que no tenga fe, no, yo no le estoy diciendo que no tenga fe. Tengo una fe verdadera. Orémosle al Señor, pedimos por algo y el Señor nos va a ir dirigiendo hacia su voluntad. Tenemos de ejemplo a varios hermanos del Nuevo Testamento que padecieron tantas cosas y el Señor solo bajo su gracia lo sostenía. Y a veces, si Dios cumple lo que le pedimos, hermanos, somos los primeros que miren, bye bye, si te vi no te conozco. Por eso hay creyentes que vienen, el Señor le arregla su vida y luego se van, pretendiendo de que van a dar uvas, buenas uvas, pero el Señor dice, yo quito el vallado y vas a saber lo que va a pasar. Porque así pasa, quedamos expuestos al pecado y hacemos las cosas a nuestra voluntad. Amén. ¿Qué le parece si cierra sus ojos ahí donde se encuentra, por favor?